Cada vez que un objeto se anima en Max, este almacena los datos necesarios para reproducir la animación. Normalmente, el animador solo especifica los cuadros claves y Max tiene que calcular o interpolar los datos de la animación para todos los cuadros intermedios. La técnica de orientación a objetos de 3 Studio Max facilita el uso de diversos tipos de interpolación, la superposición de los datos de la animación y la creación de animaciones completamente paramétricas. Todos los datos de la animación en Max se manipulan mediante los elementos llamados controladores, que almacenan los valores de animación y gestionan la interpolación entre un valor y el siguiente. En la pantalla aparece un objeto poliédrico y su trayectoria de posición en los visores superior y perspectiva, y una ventana Track View ocupando el espacio de los dos visores situados en la parte superior. Pulsar con el botón derecho del ratón en la etiqueta Objetos de la lista jerárquica de Track View y seleccionar el comando Expandir todo en el menú que aparece en la pantalla. Seleccionar la etiqueta Posición del objeto poliedro y activar el botón Curvas de función de la barra de herramientas de Track View. Mover el regulador de tiempo para ver cómo el objeto recorre la trayectoria. Vamos a asignar un controlador posición lineal para crear un movimiento mecánico dibujando líneas de trayectoria rectas entre los cuadros clave. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el botón Filtros de la barra de herramientas de Track View y activar la opción Tipos de controlador en el menú que aparece en la pantalla. De este modo, podremos ver los nombres de los controladores a la derecha de las etiquetas de pista. Cada icono con forma de flecha verde de la lista jerárquica de Track View corresponde a una pista con un controlador. La pista Transformar posee un controlador compuesto por posición, rotación y escala, y una de estas pistas de transformación tiene asignado su propio controlador. Seleccionar la etiqueta Posición y pulsar el botón Asignar controlador de la barra de herramientas de Track View. Seleccionar la opción Posición lineal en el cuadro de diálogo Asignar controlador Posición y pulsar el botón Aceptar. Los segmentos de las curvas de función que aparecen en la pantalla de edición de Track View se han convertido en lineales, al igual que los segmentos de la trayectoria que aparecen en los visores. Si movemos el regulador de tiempo, veremos cómo ahora el movimiento del objeto tiene un aspecto mecánico porque los cambios de dirección se producen de forma brusca. Activar el botón Animar, desplazar el regulador de tiempo al cuadro 80 y utilizar la herramienta Mover para desplazar el objeto a otra posición en el visor superior. Desactivar el botón Animar. Al desplazar el objeto mientras el botón Animar se encuentra activado, se ha creado una clave lineal nueva en el cuadro 80. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los puntos clave en la ventana de edición de Track View. No ocurre nada. A continuación, abrir el panel de comandos Movimiento, activar el botón Parámetros y observar que en la persiana Parámetros PRE no aparece ningún control. El controlador Posición lineal no posee ningún cuadro de diálogo información de claves ni controles en el panel de comandos Movimiento. Solo permite desplazar el objeto y ajustar la posición de los puntos clave en las curvas de función. Ahora vamos a aplicar un controlador TBC a la pista Posición. Este tipo de controladores permite ajustar la forma de las splines utilizando los parámetros tensión, continuidad y alteración. Con la etiqueta Posición seleccionada, pulsar el botón Asignar controlador de la barra de herramientas de Track View. Seleccionar la opción Posición TBC en el cuadro de diálogo Asignar controlador Posición y pulsar el botón Aceptar. Ahora, las esquinas de las curvas de función vuelven a ser redondeadas. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los puntos clave del cuadro 50. En la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo e información de claves con el que podremos ajustar la forma de las splines cambiando el valor de los contadores tensión, continuidad y alteración. Introducir los siguientes valores. En tensión, 10.
En continuidad, 50. Y en alteración, 30. La ventana de previsualización del cuadro de información de claves muestra la nueva forma de la curva después de ajustar el valor de los parámetros. Además, la trayectoria que aparece en los visores también cambia su forma. Introducir el valor 50 en los contadores mitigar desde y mitigar hasta. El espaciado de las marcas negras cambia en el cuadro de diálogo información de claves y también cambia el espaciado de las marcas de paso blancas en la trayectoria que aparece en los visores. Cerrar el cuadro de información de claves. Vamos a volver a asignar el controlador de posición Bezier a la pista posición utilizando los controles del panel de comandos movimiento. Abrir la persiana asignar controlador del panel de comandos movimiento. Dentro de esta persiana hay una ventana donde aparece una lista jerárquica que muestra los controladores de transformación. Esta lista es la misma que la de la lista jerárquica de la ventana Track View, pero solo muestra los controladores de transformación del objeto seleccionado. Seleccionar la etiqueta posición en la lista jerárquica de la persiana asignar controlador y pulsar el botón asignar controlador situado encima. Seleccionar el controlador posición Bezier en el cuadro de diálogo asignar controlador posición y pulsar el botón aceptar. Los controladores Bezier, linear y TBC utilizan el mismo tipo de claves que permanecen al cambiar de un tipo de controlador a otro. Pero cuando volvemos a seleccionar el controlador Bezier a todas las claves, se les vuelve a asignar el tipo de tangente uniforme. A continuación, vamos a asignar el controlador ruido a uno de los parámetros de creación del objeto para modificar sus dimensiones de forma aleatoria. Seleccionar la pista escala de R dentro de la rama objeto en la lista jerárquica de la ventana Track View. Esta pista controla la escala de R del objeto poliedro. Pulsar el botón asignar controlador de la barra de herramientas de Track View. Seleccionar la opción ruido flotante en el cuadro de diálogo asignar controlador flotante y pulsar el botón aceptar. Arrastrar el regulador de tiempo hacia la izquierda y la derecha y observar cómo el objeto cambia de forma aleatoria. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta escala de R, ruido flotante, y seleccionar el comando propiedades en el menú que aparece en la pantalla, o pulsar el botón propiedades de la barra de herramientas de Track View. En la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo propiedades del controlador de ruido. Utilizar las flechas situadas a la derecha del controlador fuerza para disminuir el valor del contador a 700 aproximadamente. Y activar la opción mayor que 0 situada a la derecha. Al disminuir el valor del contador fuerza, se disminuye la escala de R máxima del objeto. Y al activar la opción mayor que 0, nos aseguramos de que todos los valores devueltos por el controlador ruido sean positivos. Cerrar el cuadro de diálogo propiedades del controlador de ruido y arrastrar el regulador de tiempo hacia la izquierda y la derecha. La escala de R del objeto sigue cambiando aleatoriamente, pero ahora el rango de valores es mucho menor. A continuación, utilizaremos un controlador lista para combinar el efecto de dos controladores. Primero, vamos a reemplazar el controlador posición Bezier de la pista posición del objeto poliedro por un controlador ruido para simular que el objeto se desplaza sobre una superficie irregular. Seleccionar la pista posición Bezier de la rama transformar posición rotación escala. Pulsar el botón asignar controlador de la barra de herramientas de Track View. Seleccionar la opción posición de ruido en el cuadro de diálogo asignar controlador flotante y pulsar el botón aceptar. Mover el regulador de tiempo para ver cómo el objeto salta en el centro de la escena. Al sustituir el controlador posición Bezier por el controlador ruido, se han perdido todas las claves de posición originales, y por eso
el objeto se desplaza aleatoriamente a lo largo de los ejes X, Y y Z, y ya no sigue la trayectoria original. Nuestro objetivo era que el objeto siguiese la trayectoria y al mismo tiempo saltase sobre el plano de planta, y para conseguirlo debemos utilizar un controlador lista. Seleccionar el comando edición deshacer asignar controlador para recuperar la trayectoria original del objeto. Seleccionar la pista posición Bezier y pulsar el botón asignar controlador de la barra de herramientas de Track View. Seleccionar la opción lista de posición en el cuadro de diálogo asignar controlador flotante y pulsar el botón aceptar. Pulsar el icono más que aparece a la izquierda de la etiqueta posición, lista de posición para ver dos pistas nuevas, posición Bezier y disponible. Al asignar a una pista el controlador lista, este añade dos controladores nuevos como descendientes de la pista posición. El controlador posición original se sitúa en la primera pista y debajo se sitúa la pista disponible. Seleccionar la pista disponible y pulsar el botón asignar controlador de la barra de herramientas de Track View. En el cuadro de diálogo asignar controlador posición, seleccionar la opción posición de ruido y pulsar el botón aceptar. Debajo de la pista posición Bezier aparece una nueva pista posición de ruido que a su vez desplaza hacia abajo la pista disponible. Mover el regulador de tiempo para ver cómo el objeto se desplaza por la trayectoria, ahora irregular, mientras cambia su escala de R. Vamos a ajustar el rango de la pista a la que se ha asignado el controlador ruido para que el objeto tenga un movimiento irregular solo en un rango de cuadros determinado. Seleccionar la etiqueta de la pista posición de ruido, pulsar el botón propiedades de la barra de herramientas de Track View e introducir el valor 0 en los contadores fuerza de X y fuerza de Y del cuadro de diálogo controlador de ruido. E introducir el valor 300 en el contador fuerza de Z. Así, se consigue que el controlador ruido solo afecte al eje Z del objeto, y con mayor intensidad. Cerrar el cuadro de diálogo controlador de ruido y activar el botón editar claves de la barra de herramientas de Track View. Activar el botón deslizar de la barra de herramientas de Track View. Arrastrar el extremo izquierdo de la barra de rango de la pista posición de ruido al cuadro 20 y el extremo derecho al cuadro 50. Mover el regulador de tiempo para ver cómo ahora el objeto solo tiene un movimiento irregular entre los cuadros 20 y 50.